presentación que voy a tener hoy a la noche. Es un tema que a mí me apasiona desde hace muchos años. A mí todo lo que es Doppler me apasiona, pero particularmente el Doppler arterial. eh, Consideraba cuando empecé a hacer este estudio que todo el mundo creía que era un estudio fácil, bueno, que no era un estudio muy difícil de hacer. Y encontré algunos retos en la práctica diaria que me costó sortear, como por ejemplo la interpretación de los espectros. Y bueno, también me ayudó mucho conocer la anatomía. Así que bueno, un poco quiero transmitirles en esta clase algunos tips o conceptos que me parecen muy útiles para poder llevar a cabo un Doppler arterial de los miembros inferiores. Y bueno, para comenzar, quiero aclarar que no tengo conflicto de intereses con los temas que voy a presentarles y que también agradezco mucho la invitación a participar de esta serie de webinars a la Asociación Guatemalteca. Y bueno, para comenzar, el Doppler arterial de miembros inferiores es eficaz o eficiente como un primer acercamiento diagnóstico a la patología de las arterias. Permite detectar lo que es la patología obstructiva, las estenosis, las oclusiones de las arterias. También nos permite hacer un seguimiento de los pacientes operados, de los pacientes que le han hecho un bypass. Y Perdón, ¿eh? También sabemos que como todo método ultrasonográfico es un método repetible, económico, no invasivo y de bajo riesgo. Como para comenzar, sabemos ya seguramente todos de los transductores que tenemos que utilizar y las ventajas de algunos y de otros, pero para hacer el Doppler vascular lo que vamos a usar es un transductor lineal de alta frecuencia. Hay dos tipos de transductores lineales de alta frecuencia, uno más grande que es para partes blandas. Nosotros para vascular usamos uno más pequeño que generalmente tiene 4 centímetros de largo, que es el que es especial para vascular. Ese transductor tiene una frecuencia variable. Recuerden que podemos bajar la frecuencia cuando el paciente tiene mayor panículo adiposo y las arterias están a mayor profundidad, y esa frecuencia también la podemos subir en caso de que hagamos, por ejemplo, un paciente pediátrico. Las arterias las vamos a ubicar anatómicamente siempre primero en cortes transversales, y una vez que identificamos a la arteria que queremos valorar, vamos a girar el transductor al corte longitudinal para de esa manera evaluar el relleno de la luz. Y eso lo tenemos que realizar con una escala adecuada. ¿Qué quiere decir una escala adecuada? Que esta barra de color que tenemos al costado es nuestro parámetro de referencia de velocidades. Generalmente tiene un número abajo y un número arriba que son iguales. Ese número lo podemos poner bajo, como en este caso que tenemos acá arriba, y si lo ponemos bajo, lo que va a pasar es que va a aparecer aliasing dentro de la arteria. Y ese aliasing nos molesta verlo. ¿Por qué? Porque el aliasing es un artefacto que aparece cuando la velocidad que recibe el ecógrafo es mucho más alta que la que nosotros le pusimos como límite para medir. En el caso de abajo, la foto, vemos una escala mayor, una escala que en vez de 6 está en 45, y vemos que la arteria, la misma arteria, ahora no tiene aliasing. Bueno, esto es lo que yo llamo un manejo adecuado de la escala. La escala de color hay que manejarla y ponerle un número alto cuando trabajamos con arterias de velocidades altas. A su vez, tenemos que bajar esa escala o PRF a un número más bajo cuando trabajamos con arterias de velocidades más bajas o con venas. Si nosotros ponemos bien la escala, es decir, en el caso de una femoral, la velocidad de pico sistólico de una femoral está entre 80 y 120, bueno, esa velocidad, en realidad en el Doppler color se representan velocidades medias. Entonces utilizamos la mitad del pico sistólico y vamos a trabajar con escalas de color de aproximadamente 40, 50. O también, en caso de que un paciente tenga bajas velocidades generales, podemos bajarla un poquito más a 30. Pero no más, porque si lo bajamos más va a aparecer aliasing en todas las arterias. Y nosotros tenemos que trabajar con el Doppler color como una herramienta diagnóstica que nos aporte a la interpretación de las velocidades. Entonces, si nosotros fijamos la escala de color alta, pero no demasiado alta, una escala intermedia de 40 o 50, con eso el aliasing va a desaparecer. Y en caso de que aparezca aliasing, va a ser un signo en realidad de patología, va a ser un signo de estenosis o de fístulas. También, si la escala de color es apropiada, no deberíamos ver aliasing en una arteria normal.
En esta diapositiva vemos una arteria pero patológica, una arteria poplitea que tiene una estenosis. Vemos que la escala de color está en un valor adecuado de 40 a 50 y veo que a pesar de que la escala está en ese valor, tengo aliasing. Y veo dos cosas. Por un lado, que el vaso no rellena de pared a pared y hay una estrechez de la luz. Y en el lugar donde está la estenosis, la estrechez de la luz, hay aliasing. Eso es un signo de que estamos en presencia de una estenosis. Muy bien. Recuerden que el cajón del color también tiene que estar bien inclinado. Esto lo llamamos steering. Y bueno, lo podemos modificar con un botón en el ecógrafo que nos permite inclinar el cajón para un lado o para el otro. Esta posibilidad de inclinar el cajón del color solamente aparece con el transductor lineal. Esto no lo podemos hacer con los otros transductores convexos o sectoriales. Y cuando cambiamos el cajón para un costado o para el otro, lo que hacemos es evitar que el luz de ultrasonido ingrese derecho. Lo que hacemos es torcer el haz de ultrasonido de manera que ingresen los tejidos con una determinada inclinación. Y nosotros lo que vamos a, perdonen, vamos a elegir esta disposición, una disposición donde el cajón del color acompañe la misma dirección que el vaso en pantalla y que el cajón del color no quede en X con respecto a la dirección del vaso en la pantalla. Acá hacemos una prueba y vemos una arteria con un cajón de color colocado en X. Al colocarlo en X, vemos que la arteria no rellena adecuadamente. Si enderezamos el cajón y lo ponemos derecho, pinta un poco mejor, pero si lo inclinamos en el sentido en que va el vaso en la pantalla, la manera de rellenar el vaso es mucho más adecuada. Cuando analizamos los espectros y hacemos un Doppler espectral, recuerden que el espectro de las arterias siempre se realiza en cortes longitudinales y nunca en un corte transversal. ¿Por qué? Porque el ecógrafo no entiende si la sangre se acerca o se aleja. En cambio, en el corte longitudinal sí nos permite entender bien y nos puede trazar como una onda espectral que representa un ciclo cardíaco. Las arterias de los miembros inferiores tienen este tipo de patrones trifásicos que cruzan la línea de base varias veces. Acá vemos el patrón de una femoral común, acá de una femoral superficial, de la femoral profunda. Y vamos representando las arterias al lado del espectro con el modo B y con el color, pero que el color nos muestre que el vaso rellena de pared a pared y que no tiene aliasing. Acá lo mismo, una bifurcación femoral mostrando muy bien la femoral profunda y la femoral superficial y vemos que rellena de pared a pared y no tiene aliasing y además el espectro es normal. Para medir únicamente la velocidad de pico sistólico no hace falta medir mucho más. Acá vemos también la femoral profunda. Podemos, para ver la arteria femoral, recuerden que hay que poner al paciente en decúbito dorsal, por ahí le podemos pedir que doble un poco la rodilla hacia afuera, de manera de evertir el muslo y poder tener a la arteria femoral en primer plano. Recuerden que la arteria femoral sigue la misma dirección que el músculo sartorio. Los primeros cortes que vamos a realizar en la región inguinal son lo que llamamos los Mickey Mouse. Tenemos dos Mickey Mouse. El primero es donde la vena femoral recibe a la vena safena y el segundo es donde la arteria femoral ya se dividió y la vena todavía no. Este corte particularmente, el segundo Mickey Mouse, es el corte que nos permite encontrar la bifurcación arterial. Sobre este corte vamos a girar el transductor y le vamos a hacer un corte longitudinal para poder, perdón, para poder lograr este corte que vimos acá, que es la bifurcación femoral. Eh, También vamos a valorar la arteria poplitea en el hueco popliteo y yo les recomiendo girar la rodilla hacia un costado y entrar en el hueco popliteo de esta manera del lado derecho y de esta manera del lado izquierdo. Esta es una posición muy cómoda para la mano y les permite poder trabajar efectivamente sin que les cueste sostener el transductor. Es una maniobra donde la mano queda cómoda y el transductor también. Así evaluamos la arteria poplitea y si la seguimos para abajo podemos ver también el tronco tibio peroneo y la emergencia de la arteria tibial anterior hacia la profundidad, que en realidad es la zona anterior,
¿Por qué? Porque estamos mirando desde atrás. Entonces, al estar mirando desde atrás, una arteria que nace en la profundidad y se va para abajo, en realidad se está yendo para adelante. Las arterias infrapatelares las vamos a evaluar en realidad a la altura del tobillo. A nivel del tobillo le vamos a hacer un espectro a la arteria tibial anterior, posterior y peronea. Y si los espectros son normales, bueno, nos quedamos con eso, pero si los espectros no son normales, vamos a tener que ascender hacia la pantorrilla para seguir a las arterias a un sector más proximal. Acá tenemos la identificación, por ejemplo, de la arteria tibial anterior, se realiza en el tobillo por encima de la tibia. Vemos la arteria y a los costados de la arteria se encuentran las venas. Las venas, cuando nosotros comprimimos, las venas deben colapsar. En cambio, la arteria no colapsa. Y eso nos permite identificar muy bien a la arteria y que no confundirla con un tendón. Esta maniobra es muy útil y se usa tanto para la tibial anterior como para la tibial posterior también para la peronea. ¿Dónde buscamos a la arteria tibial anterior? En la parte anterior del tobillo, siguiendo una línea donde el borde anterior de la tibia limita con el músculo tibial anterior. Esa línea la seguimos hacia abajo y generalmente no coincide con el primer dedo, sino con el dedo medio. A esa altura vamos a identificar en corte transversal la arteria y luego vamos a girar y le vamos a hacer un corte longitudinal para evaluar el espectro. La arteria tibial posterior la vamos a valorar a nivel retromaleolar interno. Cuidado porque en individuos delgados hay un pozo ahí y tenemos que llenar de gel ese pozo. O a mí, más que trabajar en ese pozo, me gusta levantar el transductor 1 a 2 centímetros y trabajar por encima del maléolo. Y de esa manera giramos y le hacemos un longitudinal y ahí hacemos el espectro. Personalmente también valoro la arteria peronea. La arteria peronea me obligo a buscarla en todos los pacientes por una cuestión de hacerse la mano, hacerse la práctica, para que cuando nos toque ver a un paciente con patología no me cueste encontrarla, que sea fácil para mí encontrarla. Entonces, busco la arteria peronea generalmente en esta ubicación, a la altura de la mitad de la pierna, en la parte externa donde voy a tener el hueso peroné y detrás del peroné voy a buscar también las venas y la arteria y ahí le voy a hacer un espectro. A veces cuesta un poquito, pero yo les recomiendo que lo hagan siempre. Además, es una arteria que hay que valorar obligatoriamente cuando la tibial anterior o la posterior tienen patología, ya que es parte de la circulación que llega al pie. Y es muy importante en la valoración del pie diabético del paciente con patología ateromatosa infrapatelar. Y el Doppler tiene limitaciones, ¿sí? La obesidad es una de ellas. Yo les sugiero que cuando un paciente tiene muslos muy grandes, podemos cambiar el transductor y trabajar con el transductor convexo. Eso a veces nos ayuda. También la presencia de incisiones, de tutores externos, de suturas, de clips metálicos, de alguna herida abierta. Todo eso limita la visualización. También los pacientes pueden venir con vendas y bueno, a veces hay que sacarlas, hay que tomarse el trabajo de sacarlas para poder ver bien las arterias que necesitamos evaluar. También puede haber calcificaciones a nivel de los tejidos blandos que limitan la visualización de la profundidad, sobre todo en pacientes que han tenido úlceras y que han cicatrizado o que han tenido también patología venosa como varices o también síndrome postrombótico. También la celulitis puede dar dolor y nos puede perjudicar a la hora de trabajar en la piel que duele. Y bueno, el edema o los hematomas. ¿Y cuál es nuestro objetivo cuando hacemos un Doppler arterial? Tenemos que buscar varias cosas. Por un lado, tratar de identificar si dentro de la luz de las arterias hay obstrucciones, hay patología estenótica de la luz, es decir, placas ateromatosas que han ido creciendo a lo largo de los años y que han ido obstruyendo la luz como si fuera una cañería antigua que con los años se va llenando de sarro. Bueno, esto es algo parecido. Nosotros seguimos como la tubería, ¿no? Y vamos recorriendo toda la arteria desde arriba hacia abajo, desde proximal hacia distal, como si fuera una cañería que tenemos que demostrar que está permeable.
Cuando encontramos lesiones, lo que vamos a tratar de determinar es dónde empiezan y dónde terminan y qué sectores anatómicos están involucrados por las estenosis. También tenemos que evaluar la severidad de la lesión, es decir, graduar la estenosis. También vamos a tratar de identificar si la lesión que está obstruyendo la luz es una placa y es aterosclerosis, o también puede ser una disección o una embolia o un trombo. Y bueno, siempre que encontramos patología en las arterias, tenemos que evaluar la circulación colateral, a ver si está presente. Y muchas veces encontramos arterias que están ocluidas, pero que distalmente recuperan la permeabilidad a través de esas colaterales. Y siempre vamos a ir a evaluar el estado del lecho distal, porque eso es lo que nos determina también la severidad de la enfermedad ateromatosa. Y eso se valora por medio de los espectros, pero también por medio del índice tobillo-brazo. Y cuando yo hago un Doppler arterial, generalmente hago espectros en lugares determinados, en la femoral común, en la femoral superficial, en la profunda, en la femoral superficial distal. Pero la arteria no la sigo haciendo espectros. El seguimiento de todo el largo de la arteria femoral, que es una arteria que por ahí mide 40 centímetros, 30 centímetros, dependiendo el muslo del paciente. Hay pacientes que yo les digo que les voy a cobrar por metro de lo largo que tiene el fémur y de lo larga que es la femoral. Pero bueno, en realidad uno lo que va a ir haciendo es progresivamente avanzar con el transductor segmento por segmento, tratando de visualizar que la arteria rellene de pared a pared y que no tenga aliasing. El Doppler color, con la escala adecuadamente manejada, una escala de 40 o 50, nos va a permitir evaluar segmentos arteriales de gran longitud en poco tiempo. Y cuando uno ve una arteria como esta, que rellena de pared a pared en todos lados y no tiene aliasing, uno se queda tranquilo. El Doppler espectral lo vamos a aplicar selectivamente a algunos sectores donde lo tomemos por rutina o también en algunos sectores donde veamos patología. Y generalmente usamos la combinación de ambos métodos. El modo triplex les recomiendo no utilizarlo, es decir, que cuando aplicamos el espectro traten de dejar congelado el modo B y el color y que no esté todo activo al mismo tiempo, porque eso hace que perdamos calidad en el espectro. Y vamos a hablar ahora de los espectros, que a mí es un tema que me gusta mucho. Y bueno, acá yo empiezo siempre este tema con una gran pregunta, que los que ya han tenido cursos conmigo por ahí ya la conocen, pero yo acá les pregunto, ¿en qué se diferencia el cerebro con un pie? Y bueno, acá por ahí la gente me dice, bueno, uno está arriba, el otro está abajo, uno, no sé, piensa, el otro camina, bueno, está todo bien, pero en realidad la gran diferencia acá son los requerimientos de oxígeno. El cerebro requiere oxígeno durante todo el ciclo cardíaco y si deja de recibir oxígeno, las células se mueren. En cambio, el pie o el miembro inferior solamente necesita oxígeno cuando hace ejercicio. En reposo, la cantidad de oxígeno que requiere el miembro inferior es bastante baja. Generalmente recibe aporte de oxígeno en sístole, pero no en diástole, por eso en las fases diastólicas son reversas. Entonces, la diferencia son los requerimientos de oxígeno y por lo tanto el tipo de resistencia periférica. En el cuerpo humano existen órganos nobles como el cerebro que tienen mucha necesidad de oxígeno y por eso tienen las arteriolas dilatadas. Y al tener las arteriolas dilatadas, generalmente los flujos son de baja resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un alto flujo diastólico y que el flujo se queda de un solo lado de la línea de base. Generalmente la resistencia es inversamente proporcional a la altura de la diástole. Si la diástole es alta, la resistencia es baja. Contrariamente, los miembros inferiores en reposo tienen alta resistencia por bajos requerimientos de oxígeno y entonces las arteriolas distales no necesitan oxígeno, entonces están contraídas y eso ofrece más resistencia. Entonces la sangre que quiere entrar rebota y entonces la sangre trata de entrar y rebota por la resistencia periférica.
En el cuerpo humano, como les dije, los órganos nobles son el cerebro, el riñón, el vaso, el hígado, el corazón, y también hay algunos otros parénquimas de baja resistencia, como el testículo, como por ahí la retina, y bueno, hay otros órganos que también necesitan bastante oxígeno, pero los caracteriza estar vasodilatados y también tener espectros de baja resistencia, como las carótidas. Y también en el feto, en la ecografía obstétrica, en el Doppler obstétrico también lo vemos. Por el contrario, tenemos algunas partes del cuerpo que mientras están en reposo no requieren mucho oxígeno, como los miembros superiores e inferiores, pero también le pasa lo mismo al intestino en ayunas. Eso, el bajo requerimiento de oxígeno hace que las arterias estén contraídas y por eso es la alta resistencia. Eh, las ondas que vemos en la alta resistencia pueden ser multifásicas, ¿sí? A esto se lo llama ondas multifásicas. Lo que es normal para un parénquima de alta resistencia puede ser anormal en un parénquima de baja. Por ejemplo, un riñón es de baja resistencia, pero cuando el riñón deja de funcionar, le sube la resistencia. Lo opuesto le pasa a los miembros inferiores. Los miembros inferiores son de alta resistencia, pero cuando hay isquemia pasan a ser de baja resistencia. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de los espectros. La manera de nombrar a los espectros, por lo menos la nomenclatura que se usa acá en la Argentina, es determinar la cantidad de fases que tiene una onda de acuerdo a cuántas veces cruzan la línea de base. Entonces, esta onda que ven acá, una, dos, tres, cuatro fases. Esta tiene tres, esta tiene dos. A todas estas ondas que vemos que cruzan la línea de base se les dicen ondas de alta resistencia y son multifásicas. A diferencia de estas otras que vemos acá, que se quedan de un solo lado de la línea de base, y esta de acá abajo, la que les voy a mostrar ahora, también. Entonces, estas que ven acá son todas ondas monofásicas, pero son bastante diferentes entre sí. Esta, por ejemplo, tiene diástole, pero una diástole muy bajita. Esta tiene diástole, pero una diástole alta. Y esta directamente no tiene diástole. De acuerdo a la altura de la diástole es la resistencia que van a tener y estas ondas monofásicas las vamos a llamar onda monofásica de baja resistencia a este flujo que vemos acá, que es un flujo posobstructivo de tipo Parvus Tardus. A esta onda lo vamos a llamar un flujo monofásico de alta resistencia y en general es el patrón típico preobstructivo. Y este de acá es una onda que es monofásica, pero con una diástole anterógrada, pero muy petiza, muy bajita. Esta onda es la que encontramos típicamente en el ejercicio. Cuando el paciente deja de estar en reposo y empieza a caminar, empieza a tener mayores requerimientos de oxígeno y ahí es donde aparece esta onda. Las ondas pueden cambiar de resistencia y pasar permanentemente un espectro de alta a baja, dependiendo de los requerimientos de oxígeno del territorio vascular que esté irrigando. Los flujos de alta resistencia ya les nombré el multifásico o el trifásico o el bifásico, que no importa mucho la diferencia entre uno y otro, son todas ondas que se consideran normales. A diferencia de esta otra, que es un flujo monofásico, pero también se considera normal cuando hay ejercicio o cuando hay aumento de la temperatura corporal. En cambio, esta onda monofásica tiene muy alta la diástole, tiene una pendiente de aceleración corrida hacia la derecha y tiene velocidades bajas. Esta onda monofásica es lo que llamamos un flujo Parvus Tardus, posobstructivo. Y esta otra onda que vemos acá es un flujo monofásico sin diástole y esto es un monofásico de alta resistencia y si me permiten le voy a poner un sobrenombre a esta onda que entre nosotros la vamos a llamar el patrón pinito, porque parece como un pinito dibujado en una montaña, pero bueno, en el informe no le vamos a poner onda pinito, le vamos a decir una onda monofásica de alta resistencia. Pero esta onda típicamente es preobstructiva, aunque vamos a ver más adelante que también puede aparecer en algunos sectores posobstructivos de alta resistencia. Muy bien, esta onda es la onda del ejercicio.
no quiero ser reiterativa, pero estas son ondas que aparecen todo el tiempo y las tenemos que saber reconocer. Es importante resaltar que los términos trifásico, bifásico, monofásico y multifásico en realidad son términos descriptores de la morfología espectral y no necesariamente indican si un flujo es normal o anormal. Si un flujo es normal o anormal va a depender de qué arteria estamos evaluando en el cuerpo humano, qué tipo de lecho vascular irriga esa arteria y también la clínica y la patología que encontremos. Hay un consenso de terminología o nomenclatura con respecto a los espectros arteriales que salió en Estados Unidos durante la pandemia en 2020, que la verdad que algunos autores son amigos, la doctora Anne-Marie Kupinski o Robert Sisson, bueno, también algunos son conocidos como Eugene Stierler. Bueno, esta gente se propuso traer un poco de claridad a la interpretación de los espectros y juntó como espectros de todos lados. Y bueno, los empezó a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar? Para que todos hablemos de la misma manera y tengamos la misma nomenclatura. Y bueno, en cuanto a la dirección de los flujos, dijeron que puede haber flujos anterógrados que se acercan al transductor, o flujos retrógrados cuando se alejan, o cuando tienen dirección antifisiológica. También hay flujos bidireccionales, como los que podemos encontrar en el cuello de un pseudoaneurisma. O también puede ser que no encontremos flujo y en ese caso vamos a hablar de flujos ausentes. Eh, Hay gente en sala de espera, perdón, doctor, no sé si la puede aceptar. Muy bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que mirar cuando vemos un espectro es la pendiente de aceleración. La pendiente de aceleración es la primer fase de la onda, es lo que tarda en ir desde la velocidad cero hasta el pico sistólico. Eso se puede medir y se mide el tiempo de aceleración. Y el tiempo de aceleración normal de una arteria tiene que ser bien rápido, tiene que ser una pendiente bien vertical. Eso nos habla de normalidad, eso indica que la arteria se llena rápidamente cuando el corazón se contrae. Distinto es cuando encontramos una pendiente de aceleración como esta de acá abajo, que es una pendiente de aceleración corrida hacia la derecha y la onda parece una pirámide. Bueno, eso nos habla de que la arteria tarda más en llenarse y eso es una consecuencia de que probablemente haya una obstrucción que está impidiendo que la arteria se llene rápidamente. Entonces, esto que ven acá abajo es un patrón de tipo posobstructivo. Eh, También existen otros descriptores de los espectros. Cuando una onda tiene un triángulo negro debajo de la onda, como este que se ve acá abajo, esto se llama ventana espectral. Y que haya esa ventana espectral nos indica que el flujo que hay dentro de esa arteria circula de manera ordenada, que tiene un flujo laminar. Cuando esa ventana espectral desaparece, y se pone sucia la ventana, esto se llama turbulencia o ensanchamiento espectral, y esto puede ser un signo de que el flujo se desordena. Y el flujo se desordena cuando hay estenosis, pero también se puede desordenar cuando hay una arteria que da una rama, o cuando cambia de dirección, o cuando se bifurca. Así que la turbulencia no siempre es signo de patología. Y bueno, volvemos a los patrones. Este patrón trifásico es el patrón normal de los miembros inferiores y vamos a analizar de qué depende cada fase. La primera fase es con el ascenso sistólico, es bien derecho y eso es el llenado de la arteria por parte de la contracción cardíaca. Eso es el ascenso sistólico. Después viene el pico sistólico, la velocidad de pico sistólico y luego viene el descenso sistólico. Una vez que desciende, ahí va a venir el cierre valvular aórtico y en las arterias de alta resistencia, lo que vamos a ver es que hay una segunda fase reversa que sobre todo depende de la resistencia arteriolar distal. Si en las arteriolas distales tienen necesidades de oxígeno, se van a vasodilatar y esa segunda fase va a desaparecer.
En cambio, si las arteriolas distales no necesitan mucho oxígeno, van a permanecer cerradas y entonces la onda, la segunda fase reversa, va a ser bastante pronunciada. La tercera fase depende de la elasticidad de las paredes arteriales y es como que cuando la aorta se llena se distiende, pero cuando ese impulso sanguíneo pasa, la arteria vuelve a tener un calibre normal. Y esa vuelta al calibre normal es lo que pega el último empuje, la tercera fase positiva. Esa tercera fase positiva se puede perder cuando las arterias se ponen muy rígidas. Entonces, el patrón bifásico también es un patrón normal, pero le falta la tercera fase. Y si le falta la tercera fase, ¿por qué le falta la tercera fase? Bueno, en realidad no hay patología obstructiva, pero hay una arteria rígida, una arteria que está más dura de lo normal con pérdida de la elasticidad parietal. El patrón bifásico se puede ver en ancianos, también se puede ver en arterias pequeñas de menos de 2 milímetros, como por ejemplo las tibiales. También se puede ver en diabéticos o en insuficientes renales crónicos, pero de por sí el patrón bifásico no es un patrón patológico. Algo que quiero remarcar es que cuando una arteria se vasodilata, pasa de tener una onda trifásica como esta que vemos acá con una segunda fase reversa y desaparece la segunda fase reversa y la onda pasa a ser de trifásica, pasa a ser monofásica. O sea, pasa de tener una segunda fase reversa a no tenerla. Y entonces al no tenerla, termina teniendo una onda que se queda de un solo lado de la línea de base. Entonces los flujos por vasodilatación pasan de ser trifásicos a ser monofásicos. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el ejercicio. Las causas de tener un patrón monofásico en los miembros inferiores puede ser una causa fisiológica como el ejercicio o el calentamiento de la extremidad, o cuando hay una infección, una celulitis o un pie diabético, a veces la vasodilatación por la infección, por la hiperemia, también genera el cambio en la morfología. Pero también los patrones monofásicos de baja resistencia pueden ser patrones como este, patrones de tipo posobstructivo, patrones de tipo parvus tardus o tardus pardus. Y esos patrones nos hablan de patología. La diferencia entre este patrón de acá arriba, que es fisiológico, con este otro patrón, que es el patrón que nos indica isquemia, tiene dos grandes diferencias. Por un lado, el ascenso sistólico, que acá es recto y vertical, mientras que acá la onda parece una pirámide. Y la otra diferencia es que esta onda de acá arriba tiene velocidades normales o altas, mientras que la de abajo tiene velocidades disminuidas. También pueden aparecer patrones monofásicos, a veces por alguna medicación del paciente como drogas vasodilatadoras o también por la presencia de fístulas. Y cuando hay isquemia, los patrones que vamos a ver es este patrón que tenemos en pantalla, el famoso tardus pardus, un patrón de baja resistencia, de bajas velocidades y con un ascenso sistólico corrido a la derecha. En estos patrones se han intentado medir los tiempos de aceleración y se están tratando de dar valores normales del tiempo de aceleración en distintas arterias. Acá hay una publicación de 2011 que habla del tiempo de aceleración en el eje aortoilíaco, femoropoplito y femoral común, pero la gran utilidad que tiene esta medición actualmente no es en estas arterias grandes. Actualmente se está midiendo el tiempo de aceleración en arterias pequeñas como las arterias del pie. En las arterias del pie actualmente se está midiendo el tiempo de aceleración para la valoración del pie diabético. Y eso lo podemos dar en alguna otra presentación, porque en esta no tengo tiempo. Pero bueno, sepan que eso es algo nuevo y eso es algo que se viene, el estudio de las arterias del pie. Y en la Argentina tenemos la Sociedad Argentina de Cardiología, que muchas veces hace consensos que para los que vivimos en este país son muy valiosos, porque nos permite que todos utilicemos los mismos criterios. Y bueno, para las estenosis de los miembros inferiores, fíjense que la medición de un tiempo de aceleración mayor a 100 milisegundos se considera un hallazgo posobstructivo.
que tiene que ver con estenosis severas de más del 75%. Y bueno, la gran duda surge cuando vemos estos dos espectros. El que tenemos a la izquierda es un patrón monofásico de baja resistencia que puede aparecer en el ejercicio, en el calentamiento de la extremidad o también en la inflamación. Y esta onda va a tener velocidades normales o aumentadas, va a tener un tiempo de aceleración normal, y la pendiente de aceleración es bien vertical. En cambio, esta otra onda de acá tiene velocidades disminuidas, tiempo de aceleración sistólico prolongado y la pendiente de aceleración sistólica demorada o retrasada, y parece una pirámide. Recuerden que esto es normal en el ejercicio, en el calor o en la inflamación, mientras que esto es un patrón posobstructivo patológico. Y bueno, cuando hay una celulitis podemos encontrar estos patrones por hiperemia, por vasodilatación, pero recuerden que las velocidades son altas. Acá tenemos otro ejemplo de un flujo monofásico con velocidades normales o altas. Y bueno, los flujos anormales, ¿sí? Van a presentarse, los patrones espectrales anormales van a estar a nivel de la estenosis, pero también en el sector pre y posobstructivo. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una estenosis. Una estenosis arterial nos va a dar un jet de alta velocidad con turbulencia. Y va a ser una onda monofásica, pero de altísimas velocidades y con turbulencia. Y vamos a encontrar también fenómenos preobstructivos más arriba y posobstructivos más abajo. La diástole es algo muy variable de observar en las arterias de los miembros inferiores. En las carótidas, la velocidad de fin de diástole generalmente en las estenosis sube, pero en las arterias de los miembros inferiores depende, puede subir a veces y a veces no. Así que la diástole no es un buen parámetro para calcular a las estenosis de las arterias de los miembros inferiores. ¿Cómo calculamos a las estenosis? Bueno, vamos a medir la velocidad en la estenosis y en el sector previo. Vamos a ver cuántas veces está aumentada la velocidad con respecto al sector previo y depende del número que nos da, que a eso lo llamamos ratio. Vamos a decir que la estenosis es del 50 al 75 o del 75 al 99. Estos cálculos nos sirven para arterias de gran calibre como las ilíacas, las femorales y las popliteas. En el libro de Pollack de hace muchos años, del 2007 creo que es la última edición, nos mostraba este dibujo y nos mostraba cómo el flujo trifásico normal se altera en el sector preestenótico, se altera en el sector estenótico y se altera en el sector postestenótico. Entonces recuerden que estos fenómenos nos permiten reconocer a una estenosis. Y el patrón preobstructivo típico es este patrón que mostramos antes, el pinito. Este pinito que tiene baja velocidad sistólica, pero ausencia de flujo diastólico y alta resistencia. Esta onda pinito en realidad en el informe le vamos a decir flujo monofásico de alta resistencia. Este patrón, cuando aparece, nos indica que la obstrucción está de ahí para abajo. A esto en el consenso norteamericano de espectros arteriales le dicen flujo preoclusivo o flujo estacato. Este flujo estacato indica que está parado el flujo porque más abajo hay una obstrucción y eso nos muestra una pequeña espiga que se corta el flujo rápidamente. Por el otro lado tenemos los flujos posobstructivos, no quiero ser reiterativa, pero ya les dije que el flujo parvus tardus o tardus pardus, la palabra tardus es porque tarda en ascender y la palabra parvus es de baja velocidad, de parvo, que indica que las velocidades están disminuidas y son bajas. Este patrón aparece porque las arteriolas distales, que no les está llegando oxígeno porque hay una obstrucción arterial, son reclutadas y se vasodilatan. Y esa vasodilatación es lo que nos da la baja resistencia de esta onda. Este patrón posobstructivo es el patrón típico que vamos a encontrar, pero lamentablemente no es el único patrón posobstructivo que puede existir. Existe otro patrón posobstructivo que es
lo que llamamos el pinito posobstructivo. Es muy similar al patrón preobstructivo, pero lo diferencia el ascenso sistólico. El ascenso sistólico va a estar corrido hacia la derecha. Esta onda, cuando está ubicada más abajo de una obstrucción, es lo que llamamos un patrón posobstructivo de alta resistencia y se puede deber a que el lecho distal está muy duro, calcificado, probablemente por la microangiopatía que tiene, y eso genera que haya patrones posobstructivos pero de alta resistencia. El cirujano vascular va a querer saber qué tipo de flujo posobstructivo tiene el paciente, porque el de arriba es un flujo que llamamos flujo de salida de baja resistencia. Y si el cirujano vascular le hace un bypass, probablemente va a andar bien. ¿Por qué? Porque tiene a dónde salir, porque la arteriola distal está abierta. Entonces, si le hacen un bypass, la sangre va a poder circular y llegar al pie. En cambio, en el patrón de abajo, como tiene alta resistencia distal, si le hacemos un bypass, a lo mejor ese bypass no va a funcionar bien porque el lecho distal está cerrado, está duro y está vasocontraído. Y eso le puede servir al cirujano vascular para saber cómo va a andar el procedimiento de revascularización. En el consenso de espectros arteriales también avalan estos tipos de dos espectros posobstructivos, el de baja resistencia y el de alta resistencia, pero con el ascenso sistólico, recuerden que está corrido hacia la derecha, a diferencia del pinito preobstructivo. En resumen, el patrón pinito lo vamos a ver como el típico patrón preobstructivo cuando el ascenso sistólico es derecho. O con el ascenso sistólico corrido hacia la derecha va a representar a un patrón posobstructivo de alta resistencia. Y bueno, acá les muestro un ejemplo. Una arteria femoral en el sector preestenótico con un pinito que tiene el ascenso sistólico recto, pero tiene baja velocidad. Luego viene la estenosis. La estenosis, la velocidad aumenta a 367 y en el sector previo es de 40. Casi tenemos 9 veces. Y bueno, vemos que esto representa una estenosis del 75 al 99% de la arteria femoral y distalmente aparecen estos patrones que son los pinitos posobstructivos. Son los patrones posobstructivos de alta resistencia y el ascenso sistólico está más corrido hacia la derecha. Bueno, en algunas de las bibliografías clásicas de Doppler tenemos estos esquemas que nos dicen que si la obstrucción arterial está en la aorta o en las ilíacas, los patrones que vamos a encontrar en las femorales, en las popliteas y en las tibiales van a ser todos patrones de tipo posobstructivos. Y entonces eso nos hace presuponer que la estenosis está más arriba, a nivel aortoilíaco. Y bueno, acá les presento un caso donde del lado izquierdo los patrones son todos normales, pero del lado derecho tenemos patrones de tipo monofásicos, de bajas velocidades, de tipo posobstructivos, en todo el eje ilíaco externo, femoral, poplitea. Y esto nos indica que la estenosis probablemente esté a nivel de la ilíaca común. Y los patrones en las tibiales, fíjense que son los típicos pinitos posobstructivos. Otra de las opciones es que la estenosis se encuentre en el canal de Hunter. Entonces, todos los patrones espectrales que hay antes de la estenosis puede ser que sean normales. A medida que nos aproximamos a la estenosis, el patrón va a pasar a ser un patrón preobstructivo y después de la obstrucción, de ahí para abajo, los patrones van a ser de tipo parvus tardus. Y acá tenemos un ejemplo donde vemos que acá hay una estenosis de la arteria y distalmente aparecen todos los patrones de tipo posobstructivos, pero bueno, los pacientes generalmente no tienen una arteria enferma, tienen varias arterias enfermas y cuidado porque a veces hay lo que se llaman estenosis en tándem. Estenosis en un lado, pero más abajo tienen otra estenosis. Y bueno, acá hay una estenosis, acá hay otra estenosis, y bueno, el patrón que encontramos en el medio es dudoso, pero los patrones, disculpen, los patrones que vemos en la poplitea, por ejemplo, perdón, en el tronco, en la tibial anterior y en la tibial, en la peronea, son de tipo posobstructivos.
Otra opción es que la obstrucción esté más distal. A veces las obstrucciones están a nivel infrapatelar en una arteria tibial y en ese caso solamente vamos a encontrar patrones de tipo posobstructivos en el sector distal de las arterias de la pantorrilla y del tobillo. Y acá tenemos un ejemplo donde todos los flujos están conservados, excepto la tibial posterior. Y eso nos hace reconocer que la patología es segmentaria, que la patología va a estar solamente en la tibial posterior o en el tronco tibioperoneo. Muy bien, los flujos preobstructivos también hay dos patrones. El típico pinito, pero hace algunos años también se empezó a ver que había un patrón atípico. Este patrón atípico probablemente a los que recién están empezando a conocer los espectros los puede confundir bastante. ¿Por qué? Porque parece un patrón posobstructivo y no lo es. Y les muestro un ejemplo. Este patrón, ahí tienen la ilíaca externa, la femoral común trifásicas, y cuando nos metemos en la femoral superficial el patrón empieza a cambiar y se vuelve monofásico de baja resistencia con velocidades disminuidas y parece un patrón posobstructivo, pero en realidad no lo es. Cuando miramos más abajo, la estenosis estaba más abajo. Entonces tengan cuidado con estos patrones preobstructivos atípicos, porque los puede hacer confundir bastante. Muy bien. Otra cosa que los puede hacer confundirse bastante es que a veces aparecen patrones en los sectores distales a una estenosis que son trifásicos o bifásicos. Yo al principio cuando empecé a hacer Doppler arterial creía que si había una estenosis siempre distal a la estenosis iba a haber un parvus tardus. Con los años me di cuenta que esto no es así, que puede no aparecer el parvus tardus y puede aparecer el flujo posobstructivo de alta resistencia, pero también pueden aparecer patrones que parecen normales. Y ahí es donde un poco me dio ganas de arrancar las hojas del libro y romperlas o de quemar las hojas del libro. Pero bueno, con los años empecé a juntar información y a registrar casos que se me iban presentando y acá les traigo algunos. La femoral común del lado derecho, trifásica normal. La femoral superficial aparece un patrón bastante desconcertante que parece un parvus tardus. Bueno, este es el patrón que les nombré antes, el patrón preobstructivo atípico. Más abajo está la estenosis y cuando voy a la poplitea me encuentro un patrón que parece normal. Y uno dice, bueno, si tengo un patrón que parece normal en la poplitea, para arriba no debe haber patología. Bueno, no es así. Así que aquellos que empiecen el Doppler arterial por las piernas, por los tobillos, y que si encuentran flujos normales en la tibial anterior, en la posterior y en la peronea, dicen, ya está todo bien. Bueno, no es así. Tengan cuidado porque pueden encontrar patología proximal, que por ahí el paciente tiene muy buena circulación colateral y no repercute en el espectro distal. Les muestro otro caso. Empezamos de abajo para arriba, como yo les acabo de decir, como lo que no les aconsejo hacer. Si ustedes empiezan de abajo para arriba, ven que por ahí las tibiales y las popliteas están normales y ven estos flujos que son bifásicos y van para arriba y la femoral está normal. Y cuando analizan la femoral común del lado derecho también, pero cuando miran la femoral común del lado izquierdo, tiene una velocidad de 400 y tiene una estenosis del 75 al 99%, que quizás me cueste explicarles a ustedes por qué no se ven los patrones parvus tardus más abajo. Bueno, una opción podría ser porque toman vasodilatadores o porque tienen muy buena circulación colateral o no sé la explicación. Pero bueno, tengan cuidado, yo estoy acá también para advertirles de esta situación y que ustedes cuando empiezan a trabajar estén al tanto de esto para que no se pasen por alto a las obstrucciones. El último caso que les presento, bueno, el doctor que nos manda a los pacientes, si nosotros no vimos la estenosis y la pasamos por alto, nos va a dejar de mandar pacientes. Y bueno, empezamos el estudio otra vez, de abajo para arriba. Como dije que no había que hacer. Cuando empezamos de abajo para arriba, la tibial anterior parece normal. La poplitea parece normal y los pulgares les hacemos así, el estudio está normal, pero cuando vamos para arriba nos encontramos la vena femoral y la arteria femoral de cada lado
y la arteria femoral está ocluida de ambos lados. Uno dice, ¿cómo puede ser que si la arteria femoral está ocluida en la popltea, en las tibiales, tengamos flujos normales? Bueno, puede pasar, así que tengan cuidado. Y bueno, también podemos encontrar patrones bidireccionales. Esto sucede en los robos. Algunas arterias le roban a otras arterias. En las arterias de los miembros inferiores esto puede pasar bastante frecuentemente. Hay alguna arteria que está ocluida y el territorio que irriga esa arteria le roba a otra de las arterias de la pierna. Y en general eso hace que haya flujos reversos en la porción distal de la arteria que está ocluida. Y entonces tienen que tener cuidado de analizar bien la dirección porque esos flujos son reversos. Otro patrón que nos puede aparecer, y ya estoy como en los últimos patrones que les estoy mostrando, es lo que se llama el patrón símil-venoso. Este patrón le decimos así porque en realidad parece una vena y parece una fascicidad suave, una fascicidad venosa. Pero la diferencia entre un flujo venoso y esto es que la dirección de estos flujos es hacia el pie. En cambio, las venas siempre van en contra vuelven hacia el corazón. En cambio, las arterias van hacia el pie. Entonces, esto es un flujo que parece venoso, pero tiene una dirección que va para el pie. Y bueno, acá les muestro un video de una arteria del tobillo, donde vemos esa fascicidad por momentos muy suave. Esto es un parvus tardus extremo y este es un patrón donde se ha perdido prácticamente la pulsatilidad arterial por una obstrucción previa muy severa. Acá tenemos ese patrón que nos muestran también en el consenso de espectros arteriales, es lo que le llaman el patrón amortiguado o dampened, que lo que tiene es una pendiente demorada, ¿sí? Algunos también le dicen el flujo chato, el flujo flat, que no tiene oscilaciones. Y acá tenemos un patrón, por ejemplo, en un niño de 7 meses, que en la arteria femoral la ocluyeron por haber puesto un catéter arterial y se trombosó, y a pesar de eso tenía circulación colateral y bueno, los flujos distales estaban muy disminuidos y parecían patrones similvenosos. Y bueno, recuerden que también hay patrones que identifican a las fístulas arteriovenosas y que comunican una arteria con una vena, y cuando eso sucede va a haber flujos de muy alta velocidad, turbulencia y baja resistencia. Y además la vena va a ser pulsátil. Acá también están los pseudoaneurismas, y los pseudoaneurismas son como falsas colecciones que hay fuera de la arteria donde la sangre sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. Y eso nos da un flujo en el cuello de los pseudoaneurismas que se llama bidireccional o to and fro. Este es el flujo bidireccional. Eso también lo tienen que tener en cuenta porque es la manera de reconocer el cuello del pseudoaneurisma. Acá ven un pseudoaneurisma de la arteria facial por una mordedura de perro. Y acá otro pseudoaneurisma en la región inguinal en un paciente que le habían hecho un cateterismo cardíaco y el flujo bidireccional. Y bueno, el último patrón que les voy a mostrar es el patrón que se produce en el síndrome compartimental. Este patrón se le llama en espiga o en aguja. En el síndrome compartimental aumenta la presión dentro de un compartimento y eso comprime la vena, pero también la arteria. Y la arteria que está siendo comprimida, la sangre casi ni puede entrar adentro de esa arteria y aparece el patrón en espiga o en aguja. Y otra cosa que sucede en el síndrome compartimental es que no se ven las venas porque están comprimidas. Y bueno, en conclusión, esta clase les hablé de la técnica del Doppler arterial de miembros inferiores, les hablé de la anatomía y dónde buscar a cada una de las arterias que valoramos, les hablé de los espectros, de las fases, de la resistencia, les hablé de las variaciones de los espectros normales y también les hablé de los espectros patológicos. También les he dado algunos espectros medio raros que yo he descubierto con los años y he llegado a entender con los años y que por ahí no están en los libros clásicos de Doppler vascular. Pero bueno, esa es la interpretación que le hemos dado
junto a otros expertos como el doctor Rubio o el doctor Dalotto de la SAUM, en las explicaciones que les venimos dando hace años, y la verdad que coincidimos bastante con el consenso de espectros arteriales que salió en Estados Unidos. Y bueno, les hablé de flujos pre y postestenóticos y cómo se pueden confundir. Y la gran reflexión que les quiero dejar es que tengan cuidado con los flujos que parecen normales, que son trifásicos o bifásicos, pero que en realidad esos pacientes igualmente tienen patología. Porque la verdad que quedamos muy mal como médicos especialistas en Doppler cuando se nos escapa una estenosis y no la vemos. Y a veces por hacer de menos, por ahí podemos equivocarnos. Y bueno, con esto termino esta charla y con este panorama de todos los espectros que hemos visto. Quizás para los que recién empieza ha sido un poco como extenuante, pero bueno, creo que es necesario cuando uno hace Doppler arterial con mucha frecuencia conocer estos espectros y sus variantes. Y bueno, con esto espero haber terminado en tiempo. Les agradezco su atención y quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Julieta. De veras que eh, las expectativas han sido cumplidas. Es una clase introductoria en el que se intenta resumir y la verdad es bastante completa, muy nutrida en visualmente respecto al entendimiento de los posibles patrones espectrales, la técnica que incluso es el primer paso para poder obtener patrones diagnósticos reales que sean útiles para el informe. Por favor, en el chat podemos ir haciendo algunas preguntas que pudiéramos dirigir a la doctora Julieta y le voy a ceder el turno al doctor Wilson Zacarías, secretario de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido, para que si hay preguntas las lea, por favor. Bienvenido, doctor Wilson. Buenas noches. Yo de entrada aquí tengo dos preguntas, doctor. La primera es, ¿podemos colocar al paciente en decúbito prono para evaluar la arteria poplitea? Sí, como posibilidad es muy valiosa, sobre todo cuando están empezando, es como más fácil esa valoración, pero muchos de los pacientes que nos toca ver son ancianos, que lo traen en silla de ruedas y con mucho esfuerzo nos lo suben a la camilla y no podemos estar movilizándolo mucho para un costado y para el otro. Es mucho más fácil dejarlo boca arriba y por ahí doblarle un poquito las piernas para un costado y cuando ponemos las piernas para un costado sin llegar a ponerlo en decúbito ventral, ya con eso podemos ver muy bien la arteria poplitea y eso nos facilita mucho el estudio. Y sin estar, yo le digo a mis residentes que no hay que rotar al paciente como un pollo al espiedo. Entonces, que a veces son pacientes que les cuesta mucho movilizarse. Entonces, bueno, si podemos evitar moverlos, mejor. Perfecto. Y la otra es, aumentar la escala es lo mismo que aumentar el PRF. Sí, PRF o escala es lo mismo, ¿sí? Tienen la escala o PRF del color y tienen la escala o PRF del espectro. Yo cuando hablo de subir la escala para evitar el aliasing, les hablo de la escala del color. Después, cuando hablamos del espectro, bueno, el espectro tiene que entrar dentro del el espacio negro donde está la línea de base. Y eso también puede requerir que toquen para arriba o para abajo la escala o PRF. Doctor Zacarías, por favor. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Igualmente. Doctora Julieta, aquí le preguntan em, si le ha tocado flujos arteriales arrítmicos en su práctica médica. Sí, nos tocan todos los días y también nos tocan pacientes con patologías cardíacas que también hay que analizar. Entonces, yo en esta clase, no, por la extensión del tiempo, no pude entrar en detalle, pero a veces cuando hay arritmias, si el paciente tiene una taquiarritmia, el espectro va a tener velocidades más altas. Cuando el paciente tiene una bradiarritmia, una bradicardia, o un paciente que toma beta bloqueantes, o un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, vamos a ver que las velocidades están disminuidas. También el espectro se puede ver afectado por las valvulopatías cardíacas. Una estenosis valvular aórtica nos va a dar flujos parvus tardus en todo el cuerpo humano, en las carótidas, en las vertebrales, en las renales, en las arterias de los miembros inferiores. También una insuficiencia valvular aórtica nos va a alterar la onda en todas las arterias. Y otra cosa más, el paciente que viene hipertenso
y que tiene picos, tiene velocidad, tensión arterial sistólica muy elevada, nos van a dar picos sistólicos elevados. Así que cuidado con el paciente que viene muy descontrolado hemodinámicamente por una arritmia o por una hipertensión arterial fuera de control, porque las arterias van a dar con espectros alterados. Por ahí hay que esperar a que se normalice la presión, hay que esperar a que el paciente por ahí se cede un poco y ahí por ahí mejora el espectro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Mira. Acá la doctora Anaí pregunta, en un paciente obeso y con edema de difícil exploración, ¿dónde no encontramos el área específica de estenosis, pero Sí. sí observamos el flujo de tardus parvus? ¿Cuál sería la recomendación? Dice. Claro, la pregunta es si es un paciente muy obeso y hay una arteria que no la vemos bien por la obesidad, pero más abajo encontramos un patrón parvus tardus. ¿Qué hacemos? Bueno, el patrón parvus tardus es un signo indirecto de estenosis, que probablemente en el lugar que no estamos viendo debe haber una estenosis. Pero yo digo que ustedes tienen que hacer el mayor esfuerzo por verla, la estenosis. Y en el paciente obeso por ahí cambien de transductor y usen el transductor convexo de abdomen. Con ese transductor se puede ver muy bien el muslo en pacientes obesos y por ahí la estenosis que uno no ve con el lineal la puede ver muy bien con el convexo. Bien, muchas gracias, doctora. La doctora Yalina le dice, excelente presentación, gracias por compartir su experiencia que no están en los libros, dice. No, Eh, lamentablemente hay algunas cosas que no están, pero ahora después del último consenso de espectros arteriales van a empezar a aparecer, porque ese Bien, consenso nos abrió un poco la puerta a todo esto que veíamos y que no sabíamos cómo interpretarlo. muy bien, el doctor Kenny le indica que tiene una magnífica presentación como es de costumbre Muchas y muchas gracias, gracias, dice. por La doctora favor. Anaí, ¿cómo concluir un reporte ante la presencia de un flujo bifásico? Dice. Bueno, los flujos bifásicos no son patológicos. Yo les dije que en realidad tienen que ver con la pérdida de la elasticidad parietal de las arterias, pero eso no es un tema nuestro. Eso es un tema por ahí más del cardiólogo, de evaluar otras cosas en el paciente. Y que un paciente tenga flujos bifásicos, lo que podemos hacer es reportar que en las arterias se observan flujos bifásicos de velocidades conservadas. Y nada más, uno no pone que tiene pérdida de la elasticidad parietal. Y otra cosa, cuando ustedes el espectro lo dejan muy chiquitito, y el espectro hay que ampliarlo, hay que agrandarlo y que entre bien en el espacio que tenemos para representar el espectro. Porque si lo dejamos muy chiquitito, no se ven bien a veces la tercera fase. Y puede parecer un patrón bifásico que cuando lo ampliamos y lo agrandamos, en realidad tiene más fases que no veíamos porque la escala o el PRF estaba demasiado alto. Así que agranden los espectros para ver bien el detalle del espectro. Le mandan más agradecimientos por la charla. El doctor Raúl Córdoba pregunta, ¿puede colocar algún ejemplo de una conclusión de un estudio con estenosis Sí, cómo no. con más de 70%? Dice. Sí, acá me gustaría decirles que en las arterias de los miembros inferiores nosotros decimos que la estenosis es del 50 al 75 o del 75 al 99. No usamos el 70. El 70 se usa para carótidas, ¿sí? Para arterias de miembros inferiores el corte es del 50 al 75 y del 75 al 99. Eso primero. Y cuando les puedo hacer un reporte, por ejemplo, a nivel de la arteria femoral superficial, en el sector medio de la arteria, se observa una estrechez de la luz o una disminución de la luz por la presencia de placas ateromatosas que producen un aumento de velocidades en ese sector. Y le pongo la velocidad de pico sistólico y el ratio y que esa sería compatible con una estenosis de un 75, un 99%. Y más abajo pongo si tiene o no circulación colateral. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene circulación colateral? Y porque la veo, porque la arteria la vengo siguiendo y veo que las arterias se salen,
Y entonces yo sigo a la arteria y las velocidades en la arteria como que van cayendo y encuentro la estenosis, pero antes de la estenosis van saliendo colaterales. Entonces pongo que se observa circulación colateral. Y la otra cosa que escribo es que los flujos distales en la tibial anterior, posterior y peronea se encuentran presentes, pero de morfología posobstructiva, de baja velocidad y baja resistencia. Así sería el informe. Y también le puedo incluir el índice tobillo-brazo. Otra situación que me gustaría contarles cómo se reporta es la estenosis en tándem. La estenosis en tándem es cuando encontramos una estenosis a continuación de otra. Un tándem es como un tren. Los vagones del tren vienen en tándem, uno atrás del otro. Bueno, las estenosis en tándem son estenosis que vienen una a continuación de la otra. Y entonces lo que vemos es que por ahí en el sector ilíaco hay una estenosis. En el sector femoral hay varias estenosis. Y en la poplitea hay otra. Y ahí ya no podemos calcular el porcentaje de obstrucción de cada una de las estenosis. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que hay una estenosis en tándem en el eje ilíaco-fémoro-popliteo del paciente. Y esas estenosis en tándem van disminuyendo las velocidades hacia distal. Y en el sector popliteo se encuentra un patrón de tipo posobstructivo de tipo parvus tardus, y también vamos a poner cómo encontramos los flujos tibiales y peroneos y si hay o no circulación colateral. Así que bueno, esas serían un poco la manera de reportar estos hallazgos. Muy bien, gracias, doctora. El doctor Antonio Pérez pregunta, bueno, primero dice excelente presentación y pregunta, además del ajuste de la escala de velocidad, el PRF, ¿qué otros parámetros o configuraciones pueden optimizar la calidad de la imagen Doppler color en un estudio arterial? Bueno, más que nada el foco del transductor. El transductor lineal, antes de empezar con el Doppler hay que ponerle bien el foco. Hay que manejar bien la escala de grises. Y el interior de una arteria se tiene que ver negro. ¿Por qué? Porque si lo veo gris me puedo confundir y puedo pensar que hay una placa o que hay un trombo. Después con el Doppler color, como les dije, el PRF, la escala de color para ver que no haya aliasing y que solamente aparezca el aliasing cuando hay una estenosis. Y bueno, en el espectro recuerden poner la línea de base bien abajo, pero no abajo de todo. Pónganlo un escalón más arriba de lo más inferior. Y entonces, al ponerlo en ese lugar, les queda de la línea base para arriba mucho espacio para poder dibujar bien el espectro. Y dibujen bien el espectro bien ampliado. Y la otra cosa que les recomiendo es no usar el modo triplex. El triplex solamente lo uso para venoso. Para arterias carótidas y para femorales no lo uso porque me altera la calidad del espectro. Y yo quiero ver bien el espectro. Y otra cosa, los espectros claros se ven cuando yo pongo bien el ángulo. El ángulo tiene que respetar el eje del flujo dentro del vaso. Y entonces cuando yo pongo mal el ángulo, el espectro también me va a salir feo. Así que otra de las cosas que tienen que estar muy atentos es de poner bien el ángulo cada vez que hacen un espectro. Pero bueno, eso ya es una clase de todo lo que es teoría, de todo lo que es la parte práctica del Doppler, que bueno, que no puedo, no llego a dar todo en este espacio. Me atrevo a Muy bien. agregar la dirección de la caja. He visto Claro. diagnósticos de trombosis y cuando uno ve, incluso la caja estaba en la dirección contraria, el ángulo estaba incluso vertical, muestran un espectro que no hay nada, pero creo que también en la dirección de la caja, como lo explicó en las primeras diapositivas, me atrevo a interrumpir, pero sí es súper, súper importante. Y otro consejo, traten de usar ecógrafos modernos. Yo hago Doppler hace 30 años. Bueno, no sé si tanto, pero empecé en el año 1999 a hacer Doppler. Fue mi primer curso. Y los ecógrafos que usábamos en ese entonces no tenían buen Doppler color. Y con los años las tecnologías han realmente mejorado de una manera increíble, tanto es así que en los últimos años, no importa qué marca de ecógrafo te compres, porque te va a salir bien el Doppler con cualquiera. Pero los ecógrafos antiguos no tenían buen Doppler color y no era bueno el Doppler. Solamente teníamos buen Doppler en los que eran de marcas muy reconocidas. Entonces, mi consejo también es que tengan cuidado con las máquinas viejas. Yo veo muchos médicos que por ahorrar, por no invertir en tecnología, siguen trabajando con la misma máquina de hace 20 años.
Y bueno, hay cosas que ya esas máquinas no vemos bien. Así que tengan cuidado. Yo hago esto todos los días y cuando uso una máquina vieja es como si me dieran un auto viejo. No sé si ustedes manejan, ¿no? Todos quisiéramos manejar un BMW o un Audi. No todos podemos, pero sí podemos manejar un auto de no tan caro, pero de una tecnología más moderna. Bueno, con los ecógrafos pasa lo mismo. Ah, la doctora Carolina Molina eh, le dice buenas noches. Primeramente, gracias por su magistral presentación. Ella pregunta si los espectros habituales según cada arteria sufren variaciones en pacientes embarazadas. No, no. En los miembros inferiores no. Sepan que las arterias ilíacas primitivas irrigan, dan como ramas a la ilíaca externa, que es la que va a dar la femoral, y por el otro lado dan a la ilíaca interna o hipogástrica. Y de la ilíaca interna o hipogástrica nacen las uterinas. Quizás la ilíaca externa compita contra la ilíaca interna, pero no modifica los espectros. Los espectros son exactamente igual que los pacientes que no están embarazadas, Muy por bien, lo muchas menos en gracias, los doctor. miembros inferiores. Doctor Em, Kenny le pregunta, cuando se observan placas de ateroma en algunas arterias, ¿usted concluye su reporte como aterosclerosis de las arterias? Cuando vemos placas en las carótidas, ahí tenemos que hablar de la calidad de la placa, de la altura de la placa, de si es una placa lipídica o cálcica. ¿Por qué? Porque en las carótidas está el riesgo cardiovascular. En cambio, en las arterias de los miembros inferiores no nos importa mucho el tipo de placa. Lo que nos importa es si produce o no estenosis. Entonces, cuando yo veo placas ateromatosas en el informe pongo que las arterias tienen paredes regulares o irregulares, con placas ateromatosas cálcicas en el eje femoral hipopliteo, pero después pongo si esas placas producen o no estenosis significativas, porque muchas veces hay placas pero que no son estenosantes y entonces no son importantes desde el punto de vista de nuestro estudio. Solamente nos hablan de que el paciente tiene una aterosclerosis de base, pero que no es hemodinámicamente significativa. Así que bueno, sí, ponemos que tienen placas, pero no hacemos una descripción exhaustiva como hacemos en el Doppler carotídeo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Ya no tenemos preguntas. Le agradecemos mucho por la presentación que nos dio. Fue muy bonita y muy detallada, ¿verdad? Le agradecemos bastante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, personalmente le agradezco al doctor Wilson Serrano, que la verdad que no recordaba que había sido alumno mío, doctor. Ahora me parece recordarlo en algún curso previamente, pero bueno, fue un placer para mí participar de esta charla. Y bueno, quedo a su disposición por si alguna vez me quieren volver a invitar para otro evento. Así que acá estoy. Muchas gracias. Eso es muestra de la infinidad de alumnos que ha tenido, doctor. Bueno, Eso muchas seguro. gracias.